Hoy vamos a meternos de lleno en una de las coincidencias más extrañas y profundas de la historia reciente. Suena, no sé, como el inicio de un acertijo, ¿verdad? Pero la respuesta nos va a llevar en un viaje increíble, desde las arenas del desierto egipcio hasta lo más profundo de la psique humana. Así que, bueno, empecemos. A ver, piensen en esto por un segundo. Estamos en 1945. Por un lado, la humanidad acaba de desatar un poder capaz de borrarla del mapa, la bomba atómica. Y al mismo tiempo, literalmente en el mismo año, un campesino en Egipto, sin saberlo, desentierra unos textos espirituales que llevaban ocultos casi 2000 años. Esta sincronicidad, que es simplemente alucinante, es justo donde empieza todo. Ok, vamos a la primera parte. Un descubrimiento sincrónico en una época de catástrofe. Para de verdad entender el peso de este hallazgo, tenemos que viajar en el tiempo y sentir un poco el aire que se respiraba en ese entonces. Y acá es donde la cosa se pone de piel de gallina. Miren, los textos antiguos fueron escritos en una época en que se esperaba una catástrofe mundial enviada por Dios. Sus autores vivían esperando el fin del mundo. Y de repente, ¿cuándo aparecen estos textos? Justo en el momento en que la humanidad por primera vez tiene el poder de destruirse a sí misma. Es como si un eco del pasado nos estuviera gritando una advertencia sobre un peligro totalmente nuevo. Bien, pasemos a la segunda parte. La tradición perdida de la gnosis. Un camino interior hacia lo divino. Entonces, ¿qué había dentro de esa vasija? ¿Qué era este tesoro escondido? Bueno, era algo mucho más radical. Era una tradición espiritual completamente diferente, una que se creía perdida para siempre, el gnosticismo. La palabra clave de todo esto es gnosis. Es una palabra griega que significa conocimiento. Pero ojo, no estamos hablando del conocimiento que uno saca de los libros, no. Esto es otra cosa. Es un conocimiento directo, experiencial, una especie de revelación que nace desde adentro, desde lo más profundo de la psique, sin que nadie de afuera te lo tenga que contar. Y aquí es donde choca de frente con la religión más tradicional, ¿no? Por un lado, la ortodoxia se basa en la fe, en creer en una autoridad, en un Dios que está afuera. Por otro, el gnosticismo se basa en el conocimiento, en la experiencia interna. Para un gnóstico, si no hay experiencia directa de lo divino, pues solo te queda creer. Ellos sentían que la divinidad no estaba allá arriba, sino que era una cualidad, una chispa dentro de nuestra propia alma. Y esta idea de una verdad interior es lo que conecta todo con el gran psicólogo Carl Jung. Él leyó estos textos y ¡wow! Vio un reflejo de lo que él mismo estaba descubriendo sobre la mente humana. Jung decía justo eso, que las grandes afirmaciones religiosas en el fondo son como confesiones psíquicas, vienen del inconsciente, son expresiones de nuestra propia alma. Y si la religión nace de adentro, ¿qué pasa con sus figuras centrales? Bueno, ahora vamos a ver cómo esta visión gnóstica le da un giro de 180 grados al mito de Cristo. Pasamos del prototipo al arquetipo. Escuchen esta cita de un texto gnóstico. Les parezco como un extraño porque soy de otra raza. ¿Se dan cuenta? El Cristo de los gnósticos no es el Jesús histórico que todos conocemos, es otra cosa. Es una figura misteriosa, enigmática, casi como un ser de otro mundo. Para ellos no se trataba tanto de un hombre que se volvió Dios, sino de un principio divino universal que por un momento tomó forma humana. De hecho, podemos ver como una especie de evolución en tres pasos. Primero, tuvimos el prototipo esenio, un maestro de virtud que sufrió y, digamos, preparó el terreno. Luego, el segundo paso, el Jesús histórico, una figura real, sí, pero para los gnósticos su existencia física era menos importante que la huella psíquica que dejó. Y finalmente, el tercer paso, el arquetipo gnóstico. La figura se convierte en un símbolo cósmico, universal, de redención y de llegar a ser un ser humano completo. Entonces, ¿cómo entendemos todo este lenguaje simbólico tan complejo? Bueno, aquí es donde entra de nuevo Carl Jung. Él es quien nos da la clave psicológica para descifrar los mitos antiguos. Para Jung, la cosa era clara. Estos mitos gnósticos no son libros de historia, son mapas profundos del viaje de la psique humana hacia la totalidad. Cada personaje, cada dios, cada demonio en estas historias no es algo externo, no. Es una representación simbólica de las fuerzas que luchan y se reconcilian dentro de cada uno de nosotros. Y los continentes de estos mapas son lo que Jung llamó arquetipos. ¿Qué son? Piénsenlo así.
Son como los planos originales de la experiencia humana, imágenes universales, primordiales, que todos compartimos en nuestro inconsciente colectivo. No son ideas que aprendemos, nacemos con ellas. Son básicamente los ladrillos con los que se construyen todos los mitos del mundo. Miren esta tabla porque lo resume de una manera genial. Por ejemplo, en los mitos gnósticos tenemos al Demiurgo, un dios menor y arrogante. Para Jung, ¿qué es eso? Es el ego alienado, esa parte nuestra que a veces grita «yo soy Dios». Luego está Sofía, la sabiduría, que cae en la oscuridad. Jung lo ve como el ánima, nuestra alma interior que ha caído en el inconsciente. Y finalmente, la figura de Cristo. Para Jung es el gran símbolo del sí mismo, el principio que une todo, que nos lleva a la totalidad, a la redención interior. Y de verdad para Jung esto era fundamental. El valor del símbolo de Cristo como una imagen de la totalidad es algo que aparece una y otra vez en todos sus escritos. Era la metáfora perfecta de cómo nuestra psique, a menudo fragmentada, puede sanar y volverse completa. Lo que nos lleva de vuelta al principio, a 1945. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Vamos a la última parte, un mensaje para hoy, o como me gusta llamarlo, el regreso al alma. Porque si lo vemos desde esta perspectiva, lo que pasó en 1945 deja de ser una simple coincidencia. Es casi poético, ¿no? En la era en que nuestro poder externo para la autodestrucción alcanzó su punto máximo, justo en ese momento reaparecen estos evangelios. Como un susurro milenario que nos recuerda que el contrapeso necesario a todo ese poder exterior es un camino interior. Y esa pregunta sigue flotando en el aire hoy, con más fuerza que nunca. En una era de amenazas externas que nos superan, ¿cuál es el verdadero valor de hacer un viaje hacia adentro? ¿Será que mirar hacia nuestro interior no es un escape de la realidad, sino quizás la única respuesta verdaderamente relevante que nos queda? Vamos a terminar con las palabras del propio Jung, que suenan casi como una advertencia. Él dijo: si perdiera de vista estas afirmaciones arquetípicas, el mundo se vería amenazado por un inexpresable empobrecimiento de mente y alma. Y pensémoslo, ignorar estos mapas del alma no es solo un tema académico, es arriesgarnos a vaciarnos por dentro. Y en un mundo tan complicado como el nuestro, ese es un lujo que simplemente ya no nos podemos dar.